El verano de 1680 había envuelto a Madrid en un calor tan opresivo que hasta el aire parecía estancarse. Dentro de las amplias salas del Alcázar, la residencia real, el ambiente era denso, cargado con el pesado aroma de lavanda, agua de rosas y algo mucho menos agradable. El calor no era lo único que obligaba a los cortesanos a taparse sutilmente la nariz, o apartarse en cuanto la joven princesa pasaba. Los susurros la seguían a su paso. «Su Alteza Real viene por el pasillo», murmuraba una dama de honor a otra. Con rapidez, rociaban el aire con agua floral, pero el efecto era casi nulo. A sus 19 años, la princesa Margarita Teresa, hija del rey Felipe IV de España y sobrina de su propia madre, Mariana de Austria, cargaba consigo un olor tan fuerte y ofensivo que sobrepasaba los perfumes más finos de la corte. Se decía que su hedor recordaba al pescado podrido y al moho húmedo. Y no importaba cuántas veces se bañaran y qué pociones idearan los perfumistas, el tufo siempre volvía. Esta condición cruel era uno de los muchos síntomas de una práctica ancestral que había plagado a su estirpe durante generaciones, los matrimonios consanguíneos. La casa de Habsburgo, empeñada en preservar el poder y las propiedades, casaba a sobrinos con tías, primos entre sí, sin medir las consecuencias, a costa de una línea de sangre intacta, pero deteriorada. Desde el otro lado de la sala, don Diego Velázquez, el pintor de la corte, observaba el paso de la princesa. Sus ojos, envejecidos y sabios, habían sido testigos de la transformación de esta familia a lo largo de los años, y los había pintado en toda su grandeza ceremonial y su inevitable decadencia genética. Cada generación mostraba con mayor claridad el legado de los Habsburgo. Mandíbulas prominentes, labios gruesos, narices curvadas, y, ahora, olores inexplicables que ni los mejores médicos podían tratar. Velázquez había escuchado una vez al doctor real Luis Marcato referirse a esta condición como el precio de la pureza de sangre. La frase seguía resonando en su memoria. En 1605, Marcato había escrito un tratado, Morbis Hereditaras, advirtiendo sobre los peligros de la consanguinidad, pero sus advertencias no fueron escuchadas. La corona española, decidida a mantener su legado incontaminado, siguió casándose dentro de la familia. En las cocinas del palacio, una mujer llamada María removía una espesa mezcla de hierbas en una olla humeante. Era una de las cocineras más antiguas, y había servido a 3 generaciones de los Habsburgo. Ahora, trituraba romero y tomillo en una pasta espesa, parte del último remedio para el mal olor de la princesa. «Pobrecita», murmuró, «no es su culpa que haya nacido así». La puerta se abrió de golpe. El alto mayordomo irrumpió en la habitación, con sudor escurriéndole por las sienes. «Apresúrense con ese remedio. Su Alteza Real está a punto de recibir al embajador francés». El embajador, Jean-Baptiste Colbert, marqués de Torcy, era conocido por su mirada perspicaz y sus informes aún más afilados. El rey Luis XIV de Francia ya recibía informes regulares de él, detallando la decadencia física de la familia real española. Cada observación, cada defecto, se convertía en una herramienta política en las negociaciones. «Dudo que alguna hierba logre cubrir ese olor», susurró un joven paje, imprudentemente. Se ganó una bofetada fuerte en la cara. «Cuida tu lengua», ordenó el mayordomo. «Hablas de la sangre real de España». En sus aposentos, Margarita Teresa permanecía en silencio mientras sus damas la vestían para la audiencia formal. Las lágrimas nublaban su visión, pero no emitía sonido alguno. Le aplicaban capas gruesas de polvo, pintaban sus labios y le colocaban deslumbrantes joyas alrededor de su cuello pálido. Pero nada de eso podía ocultar la verdad. Los espejos, implacables y crueles, reflejaban la mandíbula Habsburgo, los ojos hundidos, la piel translúcida, teñida de un matiz enfermizo. «Su Alteza, el embajador espera», anunció el chambelán desde la puerta. Con cuidado de no inhalar profundamente, Margarita Teresa tomó una bocanada de aire, estabilizándose como le habían enseñado, desde pequeña. Enderezó la espalda, levantó la barbilla y convocó el orgullo de los Habsburgo. «Que entre», ordenó, su voz más firme de lo que se sentía. La casa de Habsburgo, una de las dinastías más poderosas de Europa, se encontraba en una encrucijada trágica. Durante siglos había mantenido un control férreo sobre vastos territorios, desde España hasta el Imperio Austrohúngaro, todo ello gracias a una rigurosa política de endogamia. El matrimonio entre tíos y sobrinas, primos y primas, se convirtió en una práctica común, considerada no solo aceptable, sino necesaria para mantener intacta la pureza de la sangre real. Sin embargo, lo que comenzó como una estrategia política, diseñada para consolidar el poder y preservar las tierras, se transformó lentamente en una maldición genética.
El deseo de mantener el linaje puro había llevado a los Habsburgos a ignorar las advertencias sobre los peligros biológicos de estos matrimonios cerrados. Al principio, los resultados parecían ser positivos. Los Habsburgos se fortalecían, se expandían, y su dominio sobre Europa parecía imbatible, pero, con el paso de los siglos, los efectos devastadores comenzaron a hacer su aparición. En lugar de preservar la gloria dinástica, la repetición de matrimonios consanguíneos terminó por desgarrar la salud física y mental de la familia real. Uno de los más fatales efectos de la endogamia fue el deterioro de las características físicas de los Habsburgo. Los matrimonios cercanos y repetidos concentraron defectos genéticos en la ascendencia, produciendo hijos con deformidades y problemas de salud que no solo afectaban su bienestar, sino que también comprometían su capacidad para gobernar. Las famosas características de la familia, como la mandíbula prominente o la conocida mandíbula Habsburgo, se fueron acentuando en cada generación. Pero la característica más peligrosa no era la apariencia, era la salud de los descendientes, que se deterioraba cada vez más. Margarita Teresa no fue la única víctima de esta práctica. Su hermano, Carlos II, también sufría de severos defectos físicos y mentales, un claro reflejo de los daños causados por las generaciones de matrimonios entre familiares cercanos. Carlos II tenía una lengua sobrada, un rostro distorsionado y problemas de movilidad que lo hacían incapaz de cumplir con las exigencias de su posición. A medida que su salud empeoraba, se hacía evidente que la dinastía Habsburgo, tan imponente en su apogeo, estaba condenada a una lenta y dolorosa desaparición. Los médicos de la corte, así como los asesores políticos, se encontraban atrapados entre el mandato de proteger la familia real y la angustia que sentían al observar su evidente deterioro. Cada uno de estos defectos se convertía en un tema de conversación en los pasillos del palacio. Y, a menudo, los embajadores extranjeros informaban a sus reyes sobre la trágica decadencia de la lineal familia Habsburgo, lo que dejaba al Imperio de España vulnerable ante las miradas codiciosas de sus vecinos. La lucha de los Habsburgo por mantener una pureza de sangre, aunque noble en sus intenciones, se volvió cada vez más perjudicial para el futuro de la dinastía. A lo largo de los años, los intentos de crear una descendencia fuerte, fértil y capaz de gobernar se volvieron más desesperados. El matrimonio de Felipe IV con su sobrina Mariana de Austria, madre de Margarita Teresa y Carlos II, era el último eslabón de una cadena de alianzas que habían desmantelado lentamente la salud de la familia real. De esta manera, la historia de la Casa de Habsburgo se convirtió en una lección amarga sobre los límites de la política dinástica y las consecuencias de ignorar las advertencias científicas. La creencia de que el linaje real podía ser preservado sin tener en cuenta las leyes naturales terminó por destruir a la familia, una dinastía que, durante su apogeo, había dominado Europa, pero que al final sucumbió a su propia obsesión por la pureza genética. Diego Velázquez, el pintor de la corte española, era un hombre que había visto de primera mano la decadencia que se cernía sobre la familia real. En su largo periodo al servicio de los Habsburgo, Velázquez se convirtió en un observador privilegiado de las transformaciones físicas y políticas que vivía la dinastía. No solo pintaba las glorias del imperio, sino también sus sombras, las cuales capturaba con una maestría desconcertante. Para Velázquez cada pincelada era un reflejo de la grandeza, pero también de la fragilidad inherente de la familia real. El pintor había documentado a los Habsburgo en su mejor momento, en todo su esplendor, cubiertos de oro, coronas y trajes suntuosos. Sin embargo, al mismo tiempo, también había retratado sus signos de decadencia. A medida que los años pasaban, la salud de los miembros de la familia real se deterioraba visiblemente, y esto quedaba claro en los lienzos que Velázquez producía. El paso del tiempo, combinado con la endogamia, había alterado las facciones de los reyes y reinas. Las mandíbulas prominentes, las narices torcidas y los labios gruesos se hicieron más pronunciados. Estos rasgos, que originalmente podrían haber sido considerados un signo de poder, se convirtieron en un símbolo de la caída de la dinastía. Sin embargo, la tristeza no solo estaba en sus rostros, sino también en sus cuerpos. Velázquez veía cómo los descendientes de los Habsburgos se veían obligados a llevar las marcas físicas de un linaje agotado. Aunque la corte mantenía una fachada de grandeza y majestuosidad, dentro de los muros del Alcázar había una sensación palpable de decadencia. Los miembros de la familia, atrapados en sus roles como monarcas, estaban cada vez más enfermos, incapaces de cumplir con las expectativas que su título exigía. Velázquez, consciente de esto, continuaba pintando a la familia real, pero lo hacía con una mirada cargada de comprensión. Sabía que no solo estaba creando retratos, sino documentos históricos de una era que se desmoronaba.
En su obra Las Meninas, por ejemplo, Velázquez no solo retrató a la familia real en su esplendor, sino que también dejó entrever una reflexión sobre el poder, la vanidad y la fragilidad de la corte. Su pincelada no solo documentaba la apariencia externa, sino también el vacío que se sentía en el palacio, el colapso de una dinastía que, en su obsesión por preservar su linaje, estaba perdiendo la capacidad de gobernar. Uno de los momentos que más impactó al pintor fue cuando escuchó al doctor Luis Marcato hablar sobre el precio de la pureza de sangre. Marcato había sido uno de los pocos médicos de la corte que se atrevió a advertir sobre los peligros de la endogamia, pero sus palabras nunca fueron escuchadas. Los Habsburgo, cegados por su necesidad de mantener la pureza de su linaje, continuaron con sus matrimonios entre parientes cercanos, ignorando las advertencias científicas. En los pasillos del Alcázar, Marcato discutía las consecuencias de este modelo con otros médicos, pero su voz se ahogaba en la presión política. Como Velázquez sabía, la familia real había llegado a un punto en el que sus enfermedades no podían ser solucionadas con simples pociones o tratamientos. Era una decadencia irreversible, forjada por siglos de ignorancia y orgullo. Velázquez, con su conocimiento del mundo, había sido testigo del impacto de estas decisiones. En su mente, el arte servía como un recordatorio, como un documento que perpetuaba la grandeza y la caída de los Habsburgo. A través de sus pinceles, capturaba no solo la apariencia de los reyes, sino también las heridas invisibles que amenazaban con derrumbar toda una dinastía. A medida que Velázquez continuaba su trabajo, sus retratos se convirtieron en una especie de crónica visual, un testimonio de la lucha interna y la agónica lucha por mantener la grandeza del imperio, incluso cuando la sangre de los Habsburgo ya no podía sostenerla. Era un arte que no solo buscaba inmortalizar la belleza, sino también revelar la verdad cruda y dolorosa que se encontraba bajo la superficie, la inevitable caída de una dinastía que al final había sacrificado su propia salud, su propia humanidad, por el deseo de preservar un poder que ya se estaba desmoronando. En el vasto Alcázar, los pasillos de mármol resonaban con un silencio inquietante mientras los cortesanos se preparaban para recibir a Margarita Teresa, la joven princesa cuya fragancia peculiar llenaba el aire y arrastraba consigo las miradas de compasión y desdén. El olor, tan penetrante que ni los perfumes más finos podían ocultarlo, había convertido a la princesa en una figura trágica en los salones de la corte. Cada vez que caminaba, los cortesanos se apartaban y rociaban el aire con fragancias, pero el remedio era inútil. Ningún perfume podía vencer el poder de una condición genética tan devastadora. A pesar de su juventud y belleza, la princesa llevaba consigo el peso de una historia de consanguinidad que se manifestaba de formas impensables, incluso para la ciencia de la época. Los médicos de la corte, liderados por el venerado doctor Luis Marcato, estaban desconcertados. Habían probado de todo: baños especiales, remedios a base de hierbas, aceites y ungüentos. La corte gastaba grandes sumas en preparaciones exóticas, convencidos de que algún remedio, algún tratamiento, debía de funcionar. Sin embargo, la maldición de la endogamia continuaba marcando a la familia Habsburgo, y nada parecía aliviar el sufrimiento de Margarita Teresa. La joven princesa, quien con toda su belleza no podía evitar la mirada de lástima que acompañaba su paso, se veía atrapada en la tragedia de una familia que, por generaciones, había decidido anteponer la política a la biología. En un rincón del palacio, mientras se preparaba un remedio a base de hierbas, la mujer que había servido a 3 generaciones de los Habsburgo, María, preparaba una mezcla que prometía ser el último intento por aliviar la condición de la princesa. «Pobre niña», murmuraba, mientras machacaba romero y tomillo en un mortero. «No es su culpa que haya nacido así». Con cada mezcla de hierbas, María esperaba, como todos en la corte, que algún milagro pudiera suceder, pero el milagro nunca llegaba. No se trataba solo de una cuestión física, era una herencia que había marcado a la familia en sus entrañas, de una forma que ni la medicina ni la magia podían sanar. En la sala principal, el mayordomo se apresuraba a dar órdenes a los sirvientes. Los rumores sobre el mal olor de la princesa habían llegado hasta los oídos de muchos, especialmente del embajador francés Jean-Baptiste Colbert, quien ya había sido informado de la decadencia de la familia real española. Sabía que cualquier defecto, cualquier señal de debilidad, se convertía en una ventaja para las naciones vecinas. La salud deteriorada de los Habsburgo, particularmente la de Margarita Teresa y su hermano Carlos II, se estaba convirtiendo en un activo político en el tablero internacional. El embajador no perdía ocasión para anotar cada defecto, cada detalle, sabiendo que la salud de la familia real española era ahora un asunto de Estado. A pesar de los esfuerzos desesperados, los cortesanos sabían que algo mucho más profundo estaba en juego.
Los remedios a base de hierbas, por más eficaces que parecieran en principio, no podían borrar lo que estaba en el fondo de la cuestión. La endogamia había sellado el destino de los Habsburgo de una manera irremediable. No solo afectaba sus cuerpos y mentes, sino que también lastrado su capacidad de gobernar. La corte sabía que la sucesión del trono estaba en peligro, pero no podían discutirlo abiertamente. Había un tabú palpable en los pasillos del Alcázar. La familia real, con todos sus defectos, debía mantenerse en el poder. A costa de cualquier cosa. La tragedia de Margarita Teresa no se limitaba a su propio sufrimiento físico. En cada paso que daba por los pasillos del Alcázar, ella era un recordatorio viviente de la decadencia de la dinastía Habsburgo. En su caso, la enfermedad no solo se manifestaba a través de sus malformaciones físicas, sino también en el espacio social y político que habitaba. La corte, a pesar de su resplandeciente fachada, se veía corroída desde adentro por las malas decisiones tomadas hace generaciones. La joven princesa, a pesar de su dolor, seguía cumpliendo con las expectativas de su rol. Se vestía con elegancia, cubriendo su figura con finos brocados y joyas brillantes. Se erguía frente a sus cortesanos, manteniendo la compostura, a pesar del sufrimiento físico que la aquejaba. En su interior, sin embargo, sabía que su cuerpo era un campo de batalla. Un recordatorio de los errores de una familia que había intentado sostener su poder a toda costa, sin tener en cuenta el precio que esto traería. El sol de Madrid apenas se filtraba entre los gruesos muros del Alcázar, creando sombras largas en los pasillos, mientras el cortejo real avanzaba hacia el salón principal. En su interior, el embajador francés Jean-Baptiste Colbert, marqués de Torcy, observaba todo con una mirada crítica y analítica, como hacía siempre. Conocido por su astucia y su capacidad para detectar los más mínimos signos de debilidad en la corte española, Colbert sabía que sus observaciones podían ser decisivas. España estaba en una situación complicada, y él era la clave para transmitir esta información al rey Luis XIV de Francia. Quien seguía de cerca la situación, Colbert, al igual que muchos otros diplomáticos extranjeros, se había enterado rápidamente de los problemas de salud de los Habsburgo. Margarita Teresa, con su inconfundible mal olor, era solo el último de una larga lista de problemas que afectaban a la familia real española. En sus informes al rey, Colbert relataba no solo los detalles políticos, sino también los personales, las enfermedades, las malformaciones y las dificultades físicas de los miembros de la familia real. Sabía que este tipo de información podría ser utilizada más adelante, en negociaciones cruciales, para debilitar aún más la posición de España en Europa. A lo lejos, se oía el murmullo de los cortesanos mientras los miembros de la corte se preparaban para el encuentro. Los ojos de Colbert se posaron en Margarita Teresa mientras ella hacía su entrada. En la sala, rodeada de damas de honor, que trataban de disimular su incomodidad con sonrisas forzadas. Los perfumes eran una cortina de humo, que solo lograba intensificar el aire denso de la sala. Colbert observó con un interés calculado cómo la joven princesa se movía, manteniendo la compostura mientras su condición se hacía cada vez más evidente. Lo que más le sorprendió a Colbert no era el mal olor, sino la fragilidad de la familia real española en su conjunto. La dinastía Habsburgo, que una vez había sido un pilar de poder en Europa, ahora parecía estar desmoronándose bajo el peso de sus propias decisiones. Los informes de Colbert no solo hablaban de un país debilitado, sino de una familia real que ya no era capaz de mantener la imagen de grandeza y dominio que había definido a España durante siglos. La imagen de una corte majestuosa había sido sustituida por una familia enferma, cuyos miembros luchaban por mantener las apariencias, mientras sus cuerpos se desintegraban. Colbert sabía que la debilidad de España no se limitaba a la salud de sus monarcas. El imperio estaba al borde del colapso económico. La guerra con Francia había drenado las arcas del reino, mientras que las colonias en el Nuevo Mundo comenzaban a mostrar signos de rebelión. Los cortesanos sabían que la corona estaba en manos de un joven rey, que no podía garantizar la continuidad de la dinastía, y que sus hermanos y hermanas sufrían de terribles afecciones que los hacían incapaces de gobernar. La salud de la familia real era un reflejo directo de la decadencia de la nación. Los informes que Colbert enviaba a su rey no solo contenían detalles sobre las debilidades de los monarcas españoles, sino también observaciones más personales, más allá de lo físico. El marqués de Torcy había notado que los Habsburgo, en su obsesión por mantener la pureza de su sangre, se habían encerrado en una burbuja de arrogancia y desdén por las advertencias científicas. La falta de acción ante las recomendaciones médicas solo había acelerado el declive físico de la familia. En lugar de adaptar sus políticas matrimoniales y tomar medidas para mejorar la salud genética de su descendencia, los Habsburgos continuaron con su práctica ancestral,
ignorando las señales de advertencia de la naturaleza y la ciencia. Colbert, siempre meticuloso en sus observaciones, entendía que la enfermedad de los Habsburgo no solo era un asunto privado, sino una cuestión de Estado. La salud de los monarcas afectaba directamente el poder de España, y cada defecto se convertía en un instrumento de debilidad en el tablero político europeo. Las cortes extranjeras ya no veían a España como una potencia indiscutible, sino como un gigante herido, una nación que ya no podía sostener el legado de su imperio. Mientras el embajador continuaba observando a la princesa Margarita Teresa, se le ocurrió que la situación de la familia real española no era solo el resultado de malas decisiones políticas, sino también de una arrogancia hereditaria, una creencia ciega en la supremacía de su linaje. La Casa de Habsburgo, en su afán por preservar el poder, había sacrificado la salud de sus propios miembros, condenando a su propia descendencia a una vida de sufrimiento y decadencia. Carlos II de España, el hermano menor de Margarita Teresa, apenas tenía 12 años, pero ya se encontraba atrapado en una vida de sufrimiento constante. El joven heredero de la corona española no solo enfrentaba las consecuencias físicas de la endogamia, sino que también vivía bajo la sombra de un destino marcado por su propia fragilidad. Mientras los niños de la nobleza jugaban libremente en los jardines del Alcázar, Carlos permanecía recluido en sus aposentos, aislado de una vida normal. Su cuerpo, débil y malformado, lo confinaba a un mundo de sufrimiento. El rey Felipe IV, su padre, veía con pesar la condición de su hijo. Si bien la corte española mantenía una fachada de grandeza y dignidad, en privado, los médicos del reino sabían que la salud de Carlos II era irremediablemente frágil. La mandíbula deformada de Carlos, una de las características físicas más notorias de los Habsburgo, no era solo un defecto estético, sino un obstáculo para su desarrollo y bienestar. Sus problemas de habla y su lengua excesivamente grande dificultaban la comunicación, y su rostro, marcado por la malformación genética, era un reflejo palpable de los errores de una dinastía que había sacrificado la biología por el poder. A pesar de su sufrimiento, Carlos II no entendía por completo la magnitud de su condición. En sus momentos de tranquilidad, el joven príncipe observaba desde su ventana a los niños que jugaban en los jardines, correteando con sus cuerpos ágiles y saludables. Pero él no podía unirse a ellos. Su cuerpo frágil y enfermo le impedía participar en esas actividades tan comunes para otros niños de su edad. La risa de los niños ajenos a su sufrimiento le llegaba como un recordatorio doloroso de todo lo que le estaba vedado. Su destino estaba sellado no solo por la genética, sino también por las circunstancias de su nacimiento y la historia de su familia. El sufrimiento físico de Carlos II se acompañaba de una profunda incomodidad emocional. A medida que el joven príncipe crecía, se volvía cada vez más consciente de su propia incapacidad. Sabía que su vida estaba siendo observada constantemente, y que la corte, a pesar de mantener una fachada de solemnidad, no podía ocultar sus dudas sobre su capacidad para gobernar. En sus horas de soledad, cuando las paredes del Alcázar se quedaban en silencio, Carlos II reflexionaba sobre lo que se esperaba de él, un heredero capaz de dar continuidad a la dinastía. Pero el futuro de la familia real española parecía desmoronarse frente a sus ojos, y él era una víctima más de la herencia que su familia había elegido para él. A menudo, su tutor trataba de enseñarle a leer, pero la tarea resultaba infructuosa. Carlos II, con su mandíbula desfigurada y su lengua grande, luchaba por pronunciar las palabras y, por ende, por aprender. Los libros se volvían un desafío imposible de superar, y cada intento de entender el mundo más allá de las paredes del palacio se veía frustrado por su condición. El niño príncipe no era solo un joven incapaz de gobernar, era también un símbolo de la impotencia de una dinastía condenada. La frustración del tutor era evidente. Cada lección se convertía en un ejercicio de paciencia, mientras observaba cómo el príncipe perdía la concentración, y su mirada se perdía en el horizonte, hacia el jardín donde los niños corrían, ajenos a la tragedia de su vida. Para Carlos II, la educación era una carga más, un recordatorio constante de que no solo su cuerpo estaba fallando, sino también su mente, limitada por una genética fallida. Felipe IV, al igual que su hijo, se encontraba atrapado en un ciclo de desesperanza. El rey, ya envejecido y agotado por los años de lucha política y económica, sabía que su heredero no estaba preparado para tomar las riendas del imperio. Pero, a pesar de la amargura que sentía, nunca dejó que su frustración se hiciera pública. La estabilidad política de España dependía de la imagen de una familia real intacta, aunque fuera por fuera. Sin embargo, Felipe sabía que el futuro de su hijo, y por ende de la nación, estaba irremediablemente marcado por la debilidad de Carlos II.
El conflicto que se libraba dentro de las paredes del Alcázar no solo era físico, sino también emocional y político. La familia real española se encontraba atrapada en un círculo vicioso, marcado por la obsesión por preservar el poder y la pureza de la sangre a toda costa. Pero a medida que los años avanzaban, las consecuencias de esos matrimonios consanguíneos se volvían cada vez más evidentes. No solo los cuerpos de los Habsburgo se debilitaban, sino también su capacidad para gobernar, para mantener un imperio que se estaba desmoronando por dentro. En un rincón del Alcázar, mientras Carlos II miraba a los niños jugar en el jardín, una amarga reflexión se apoderaba de su mente. Su cuerpo y su mente estaban atrapados en una jaula de cristal, observando el mundo que nunca podría alcanzar. La figura de un rey sin poder, un heredero sin futuro, era ya la imagen de una dinastía condenada. El aire en el Consejo del Alcázar era pesado, cargado de una tensión palpable mientras el rey Felipe IV de España, envejecido y exhausto, escuchaba las voces de sus ministros discutir sobre el futuro del imperio. Los ecos de la guerra con Francia seguían resonando, y las colonias españolas en el Nuevo Mundo se rebelaban, poniendo en peligro la estabilidad de la vasta red de territorios, que una vez habían sido la joya del imperio. Sin embargo, ninguno de estos problemas parecía inquietar, tanto al rey como el más urgente de todos, la sucesión de la corona. El reino se encontraba al borde del colapso, no solo por las crisis económicas y sociales, sino por la evidente debilidad de la familia real. El futuro de la dinastía Habsburgo, que había gobernado España durante siglos, se veía gravemente amenazado por la salud quebrantada de sus herederos. Carlos II, su hijo ya adulto, no mostraba signos de capacidad para gobernar. A sus 12 años, con su malformada mandíbula, problemas de movilidad y su incapacidad para comprender las complejidades de la política, no era más que un niño atrapado en un cuerpo que no podía cumplir con su destino. La herencia de Carlos, marcada por la endogamia de la familia, había dejado su cuerpo debilitado y su mente vulnerable. La preocupación de Felipe IV era más profunda de lo que cualquier miembro del Consejo podía expresar en voz alta. La corona estaba condenada a morir con su hijo. Majestad, debe considerar un matrimonio para el príncipe Carlos, sugirió el duque de Medinaceli, el primer ministro. Su tono era respetuoso, pero en sus palabras se percibía la urgencia. El príncipe es joven, sí, pero asegurar la sucesión debe ser nuestra prioridad. Los murmullos en la sala eran inquietantes, como si el aire mismo sintiera la presión. Felipe IV asintió lentamente, su barba gris temblando con cada gesto. Sabía que la situación era grave, pero no podía enfrentar la realidad de que su hijo, marcado por los errores de generaciones pasadas, nunca podría gobernar. Felipe, con su mirada fija en el suelo, dejó escapar un suspiro profundo. En su corazón, sabía que las posibilidades de un matrimonio que pudiera asegurar la descendencia de Carlos eran mínimas. Los médicos de la corte ya le habían hablado en privado sobre la condición de su hijo, hipogonadismo. El príncipe probablemente nunca podría tener hijos, y si lo hacía, su salud era tan frágil que cualquier embarazo podría poner en peligro la vida de la madre. La figura de la realeza de los Habsburgo, que había sido la columna vertebral de Europa, se desmoronaba ante sus ojos. A pesar de su agobio interno, Felipe IV sabía que no podía expresar sus dudas en público. La corte, los nobles y la gente de España seguían confiando en él, y no podía permitir que la imagen de su poder se desmoronara. La dinastía de los Habsburgo había sido la fuerza dominante en Europa, y no podía permitir que sus problemas familiares se convirtieran en una debilidad pública. El rey también entendía que las presiones internacionales comenzaban a hacer mella. Francia, bajo Luis XIV, ya había comenzado a mover piezas estratégicas para tomar ventaja de la situación. Los matrimonios entre las casas reales de Europa se tejían con un objetivo claro: controlar el futuro de España. Consideren las casas reales de Francia, Austria y Portugal, ordenó Felipe IV con voz firme, aunque su corazón estaba lejos de la certeza. Presenten a los candidatos adecuados para el Consejo. Todos sabían que esta no era solo una cuestión de alianzas políticas, sino de preservar el legado de los Habsburgo Habsburgos a toda costa. Sin embargo, lo que Felipe IV no dijo, lo que ninguno de los presentes se atrevió a decir en voz alta, era el verdadero miedo que los acechaba. La dinastía Habsburgo estaba decayendo por dentro, y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. El verdadero desafío de la corte no era solo la sucesión, sino el costo de haber ignorado durante generaciones las advertencias sobre los peligros de la consanguinidad. La obsesión por la pureza de la sangre real, que había llevado a las uniones entre parientes cercanos, había condenado a la familia real a un destino oscuro. Los matrimonios de tíos con sobrinas, de primos entre sí, habían sellado el destino de la dinastía.
convirtiéndola en una especie de relicto biológico, incapaz de mantener la vitalidad necesaria para sobrevivir. La pureza de la sangre que la familia había venerado durante siglos ahora estaba matando lentamente a la dinastía. Felipe IV, sintiendo el peso de la situación, levantó lentamente la cabeza, su mirada fija en los ministros. El destino de España ya no dependía de sus decisiones políticas o militares, sino de algo mucho más profundo y trágico, la biología. El reino, aunque aún grande en tamaño, se desmoronaba desde sus cimientos. El rey sabía que su hijo nunca sería capaz de llevar la corona con fuerza, y la corona de España, la más poderosa del mundo en su momento, estaba a punto de caer en manos de aquellos que la codiciaban desde fuera. "Adjourn the meeting", Felipe murmuró al final, su voz quebrada. "I must see my daughter". La corte se encontraba en un frenesí de actividad mientras se preparaban para la audiencia con el embajador francés. Margarita Teresa, a pesar de su sufrimiento constante, se mantenía firme en su rol, con la cabeza erguida y los ojos al frente, como siempre le habían enseñado. Aquella tarde, su apariencia era impecable. Los cortesanos y sirvientes de la corte habían hecho todo lo posible por ocultar los efectos de su condición, las capas de polvo, los adornos brillantes y los perfumes, todo estaba dispuesto para que la princesa pudiera cumplir con su obligación de recibir a los dignatarios. Sin embargo, nadie podía ocultar lo que todos sabían. El perfume, por más que intentaran enmascararlo, solo lograba acentuar el olor que la princesa no podía evitar. A medida que el embajador francés Jean-Baptiste Colbert, en su habitual discreción, observaba la escena, algo se rompió en el aire. Margarita Teresa, debilitada por su condición física y emocional, dio un paso hacia adelante, pero en ese instante, su cuerpo, incapaz de sostener la presión de la situación, cedió. Un grito ahogado se escuchó en la sala cuando la princesa, pálida y visiblemente enferma, cayó al suelo, desmayada, en medio de la recepción. Unos pocos cortesanos se apresuraron a socorrerla, pero la escena ya estaba sucediendo, el acto final de un drama que se había venido gestando por generaciones. El silencio que siguió al colapso de la princesa fue insoportable. La corte estaba conmocionada, pero nadie se atrevió a hablar. Los murmullos apenas se escuchaban, y la vergüenza, el miedo y la tristeza llenaban el aire. Era la segunda vez que Margarita Teresa colapsaba en público, pero nadie se atrevió a hacer nada más que observar. Sabían que su estado era irreversible. Los médicos, esos mismos hombres que en su juventud habían sido consultados para curar los males de la familia, ya no tenían soluciones. La endogamia había hecho su trabajo. Las generaciones de matrimonios consanguíneos no solo habían afectado la apariencia física de los Habsburgo, sino que los había dejado vulnerables en todos los aspectos, tanto biológicos como psicológicos. La corte rápidamente se reorganizó, pero el ambiente se había vuelto irrespirable. Nadie podía ignorar lo que estaba sucediendo, aunque todos intentaban disimularlo. El embajador francés, que observaba con una mirada calculadora, ya sabía que su informe sobre la salud de la familia real española se había enriquecido considerablemente ese día. España, como potencia europea, estaba siendo testigo de un espectáculo doloroso de autodestrucción, y cada observación que Colbert hacía solo reforzaba su conocimiento de que la dinastía Habsburgo no podía mantenerse mucho más tiempo en el trono. En los aposentos de la princesa los sirvientes y las damas de honor luchaban por estabilizarla. La fragilidad de Margarita Teresa era ahora evidente en cada uno de sus movimientos. A pesar de su juventud, de su belleza, y del esfuerzo por mantener una imagen de grandeza real, la joven princesa era una víctima de una tradición heredada, una tradición que, lejos de asegurar el poder, había logrado destruirlo desde adentro. Los remedios que se habían probado hasta entonces no habían hecho más que paliar los síntomas, pero nunca curaron la causa subyacente. Los médicos de la corte llegaron corriendo, pero sabían, al igual que el resto de la corte, que nada podría salvarla. Margarita Teresa, la última esperanza de la dinastía en una línea directa de sucesión, había caído víctima de los mismos errores que su padre, Felipe IV, había perpetuado a lo largo de su reinado, la obsesión por mantener la pureza de la sangre a costa de la salud de la familia real. La princesa, al igual que Carlos II, había nacido en un mundo donde el destino de la familia Habsburgo ya estaba sellado. Felipe IV, al enterarse del colapso de su hija, se apresuró a abandonar el consejo, dejando atrás la discusión sobre la sucesión para enfrentarse a la cruda realidad de lo que estaba ocurriendo, dentro de su propia casa. Mientras se dirigía a los aposentos de Margarita Teresa, la culpa y el dolor lo invadían. En su corazón, sabía que su hija era solo una víctima más de una política de sangre contaminada, que la propia familia real había impulsado con sus matrimonios endogámicos.
Su Alteza está recuperando la conciencia, informó uno de los médicos cuando el rey entró en la habitación. Pero las palabras no ofrecían consuelo. Margarita Teresa, aunque despierta, parecía perdida, su mente atrapada en un mundo de dolor y confusión. A sus 19 años, la princesa había visto cómo la salud de su familia se desmoronaba a su alrededor. Y ahora, en su propia carne, sentía las consecuencias de esa tragedia heredada. El rey Felipe IV de España caminaba por los pasillos del Alcázar con el peso de la culpa en cada paso. La caída de Margarita Teresa había sido un golpe directo a la integridad de la familia real, pero más allá de la tragedia personal de su hija, había algo aún más profundo que lo atormentaba, el futuro de la dinastía misma. España, una nación que había dominado vastos territorios, ahora parecía estar al borde de la ruina, no solo política y económicamente, sino biológicamente. El Consejo Real había sido interrumpido abruptamente por el incidente de la princesa. Los ministros, hasta ese momento enfocados en debates sobre la sucesión y las alianzas internacionales, ahora se enfrentaban a una realidad innegable: la salud de los herederos al trono era cada vez más incierta. Con Margarita Teresa colapsando nuevamente, y Carlos II incapaz de cumplir con las expectativas de un futuro monarca, la Casa de Habsburgo se encontraba ante un precipicio. El futuro de España, de la familia real y de todo un imperio, pendía de un hilo. Felipe IV sabía que la sucesión no podía seguir dependiente de Carlos II. Aunque su hijo era el legítimo heredero, sus problemas físicos y mentales lo hacían incapaz de gobernar. Los médicos de la corte ya habían diagnosticado su hipogonadismo, una condición que no solo ponía en riesgo su capacidad para gobernar, sino que también comprometía su habilidad para engendrar un heredero. Si Carlos II no podía tener hijos, la línea Habsburgo se extinguía con él. Mientras caminaba hacia las habitaciones de su hija, Felipe reflexionaba sobre las decisiones que lo habían llevado hasta este punto. Había mantenido la tradición de casarse dentro de la familia, para preservar el poder, una política que había funcionado en su momento, pero que ahora estaba revelando sus efectos devastadores. La historia de su familia estaba marcada por una sucesión de matrimonios consanguíneos, y ahora esa misma obsesión por la pureza de la sangre estaba destruyendo la capacidad de la dinastía para continuar. A pesar de la desesperación que lo envolvía, Felipe IV no podía permitir que su debilidad se viera reflejada ante los ojos del reino. La corte española había sido testigo de un imperio que parecía indestructible, pero ahora la realidad era otra. España ya no era la nación poderosa que había sido, y la familia real, una vez símbolo de poder absoluto, se encontraba sumida en una crisis interna que amenazaba con derrumbar todo lo que habían construido. Sin embargo, en los pasillos del Alcázar, un silencio incómodo reinaba entre los cortesanos, quienes sabían que, mientras se discutía el futuro político del país, lo que realmente estaba en juego era la supervivencia de la propia dinastía. Felipe IV sabía que las decisiones que tomaría en las próximas horas serían decisivas. Los ministros del reino, algunos de ellos con intereses propios en el futuro de la corona, se comenzaban a sugerir soluciones. Algunos hablaban de la necesidad de encontrar una esposa para Carlos II, alguien que pudiera darle descendencia y asegurar la continuidad de la familia. Otros sugerían que se considerara la posibilidad de un matrimonio con una princesa extranjera, lo que permitiría a España formar alianzas estratégicas con otras casas reales de Europa. Pero Felipe sabía que las soluciones que se estaban barajando eran superficiales. Ningún matrimonio, por valiosa que fuera la dote o la alianza, podría resolver el problema fundamental que enfrentaba la familia real: la inestabilidad genética de los Habsburgo. La endogamia había dejado una marca irreversible en los descendientes de la casa, y ya no había nada que pudiera hacer para revertir el daño causado por siglos de decisiones imprudentes. La tragedia de Carlos II era la de toda una dinastía, y Felipe IV se sentía impotente ante un futuro incierto. No solo había fallado como rey, sino también como padre. Su propio hijo, el que debía continuar con su legado, estaba atrapado en un cuerpo frágil y enfermo, incapaz de llevar la carga del reino. La culpa lo invadía, y a medida que se acercaba a los aposentos de Margarita Teresa, sabía que no solo había fallado con ella, sino también con toda España. Su Alteza está despierta, le informó el médico real al llegar a la habitación de la princesa. Está mucho mejor. Pero las palabras del médico no ofrecían consuelo, porque todos sabían que Margarita Teresa nunca sería la heredera que España necesitaba. A pesar de sus esfuerzos por mantener la dignidad y el control, Felipe IV se sentía atrapado en un laberinto, del que no podía salir. El futuro de España ya no dependía de él ni de su hijo, sino de algo mucho más grande y más allá de su control: las consecuencias de las decisiones tomadas siglos antes, la arrogancia de querer preservar una dinastía a toda costa. El año 1679,
marcó el inicio de uno de los matrimonios más esperados y a la vez más temidos en la historia de España. A los 18 años, Carlos II, el hijo de Felipe IV, se casó con María Luisa de Orleans, una princesa francesa de 17 años, que había llegado a Madrid para ser la esposa de un hombre al que apenas conocía, y con quien no compartía más que una conexión política. La corte española, con todas sus esperanzas de revitalizar la dinastía, esperaba que este matrimonio fuera la respuesta a los problemas de sucesión. El príncipe Carlos, debilitado por su condición física y mental, había llegado al altar no por amor, sino por un mandato de Estado. Para la familia Habsburgo, este matrimonio era una de las últimas oportunidades para asegurar la continuidad de la corona. Desde el momento en que María Luisa vio por primera vez a su futuro esposo, supo que su vida en España no sería fácil. El joven rey de España, con su cuerpo débil, su mandíbula desfigurada y su salud inestable, no era la figura majestuosa que ella había esperado. El matrimonio, que para la princesa francesa debía haber sido una unión llena de promesas y de expectativas dinásticas, se convirtió rápidamente en una pesadilla. A pesar de su elegancia y porte, Carlos II era incapaz de impresionar a su esposa, quien rápidamente se sintió desconectada y atrapada en la triste realidad de su destino. La boda, celebrada en la magnífica Catedral de Santa Cedro en Madrid, fue un evento lleno de solemnidad y ceremonias, pero también de una incomodidad palpable. María Luisa, aunque joven y llena de energía, no pudo evitar sentirse profundamente decepcionada al ver a su esposo, quien no solo se veía físicamente debilitado, sino que además no podía mantenerse en pie sin la ayuda de dos cortesanos que lo sostenían. Mientras el cardenal Portocarrero pronunciaba las palabras del sacramento, la corte entera contenía la respiración, observando con ojos nerviosos la lucha de Carlos II por mantenerse erguido durante el evento. La imagen del rey luchando por cumplir con su papel fue un recordatorio claro de lo que estaba en juego: el futuro de España, su imperio y su dinastía. Todo pendía de un hilo. Los momentos más difíciles llegaron cuando Carlos II, al intentar pronunciar sus votos matrimoniales, comenzó a balbucear. La dificultad para hablar, consecuencia de su malformada mandíbula y su lengua demasiado grande, hizo que las palabras salieran con esfuerzo. Su voz, alta y temblorosa, se apagaba ante la mirada expectante de los nobles, que estaban tan divididos entre la compasión y la incomodidad. Los susurros comenzaron a circular por la sala. ¿Será capaz de cumplir con su deber como rey? ¿Podrá tener hijos? ¿Puede continuar la dinastía? La pregunta no solo era una preocupación personal para María Luisa, sino una cuestión de vida o muerte para la nación. María Luisa de Orleans, a pesar de su juventud y su propio dolor, sabía que su papel en la corte era mucho más que ser la esposa del rey. Ella era la última esperanza para restaurar la vitalidad en la familia real, pero los murmullos en la corte la hacían dudar de su capacidad para lograrlo. Aunque la princesa era hija de un rey francés, el símbolo de una casa poderosa que rivalizaba con la española, nada de lo que había imaginado sobre su futuro en España coincidía con la realidad. Después de la boda, mientras la corte continuaba celebrando con una opulenta fiesta, Carlos II, agotado por el esfuerzo, tuvo que retirarse a sus aposentos antes de lo previsto. Su salud, ya comprometida, no le permitió disfrutar de los festejos ni de las promesas de un matrimonio que, en teoría, debía asegurar el futuro de la corona española. Los médicos de la corte, conscientes de sus limitaciones, le recetaron un tónico de hierbas y minerales, tratando de darle energía para la noche que se avecinaba, la consumación del matrimonio. Sin embargo, todos sabían que el proceso sería más complicado de lo esperado, y que las posibilidades de éxito eran mínimas. La noche de bodas, que tradicionalmente se esperaba que fuera un momento de consolidación dinástica, se convirtió en una experiencia amarga para ambos. Mientras que la corte observaba en silencio, con la esperanza de que el rey finalmente pudiera cumplir con su deber, Carlos II no pudo. Las dificultades físicas y emocionales que enfrentaba no le permitieron llevar a cabo lo que todos esperaban de él. La desilusión en los ojos de María Luisa era palpable, pero ella, como la mayoría en la corte, entendía que su destino estaba sellado. El futuro de España dependía de un hombre incapaz de cumplir con las expectativas de su propio reino, y la cortina de la historia se cerraba lentamente sobre un imperio que ya no podía sostenerse. A pesar de la gravedad de la situación, los rituales y las expectativas de la corte no se detuvieron. Los nobles, los cortesanos y los consejeros continuaron con sus obligaciones. Pero todos sabían que el matrimonio de Carlos II y María Luisa de Orleans no resolvería los problemas que afectaban al reino. Era una solución temporal, una fachada para esconder la realidad de que la dinastía Habsburgo estaba condenada a desaparecer. La pregunta de la sucesión seguía siendo la misma:
¿quién tomaría el trono cuando Carlos II muriera sin un heredero? El matrimonio de Carlos II con María Luisa de Orleans, aunque esperado con gran anticipación, rápidamente se convirtió en un tema de conversación susurrado en todos los rincones del palacio y la corte. Aunque las festividades siguieron adelante, el vacío emocional que rodeaba a la pareja real era imposible de ignorar. La expectativa de un heredero era la más alta. Pero las semanas pasaron sin que se presentara ningún indicio de que Carlos II pudiera consumar el matrimonio. Los médicos, que habían tratado al rey durante toda su vida, sabían en lo más profundo de sus corazones que las probabilidades de que Carlos tuviera descendencia eran prácticamente nulas. A lo largo de los años, el diagnóstico de hipogonadismo que le había hecho imposible desarrollarse como un hombre plenamente funcional, se convirtió en un secreto conocido por todos. Pero nadie se atrevió a hablarlo en voz alta. La infertilidad de Carlos II no era solo un problema personal, sino uno dinástico, un veneno que lentamente corroía la esperanza de que la familia Habsburgo pudiera continuar gobernando España. La corte comenzó a llenarse de rumores, y la especulación se desbordó. Mientras los nobles y cortesanos discutían en sus salones privados, la pregunta más común era si el rey sería capaz de engendrar un heredero. Las damas de honor y sirvientes, observando la desolación en los ojos de la joven reina María Luisa, susurraban sobre la incapacidad del rey para cumplir con las expectativas que su posición imponía. Muchos comenzaron a murmurar en privado que la familia Habsburgo había llegado a su fin, no por la lucha de poder ni por la invasión de naciones extranjeras, sino por los efectos destructivos de generaciones de matrimonios consanguíneos. El emperador Leopoldo I de Austria, que observaba la situación con creciente preocupación, comenzó a escribir cartas urgentes a su hermana, la reina madre Mariana de Austria. En sus cartas, discutía la peligrosa posición que los Habsburgo de España se encontraban, sin un heredero capaz, y con un rey cuya salud ya no podía ser ignorada. En el fondo de su corazón, Leopoldo temía por el futuro de la dinastía. Sabía que si Carlos II moría sin descendencia, España quedaría sin un heredero legítimo, y la guerra por la sucesión sería inevitable. La política de mantener la pureza de la sangre mediante los matrimonios entre familiares cercanos, que había sido vista como un acto de preservación del poder, ahora se convertía en un lastre mortal. La endogamia había comenzado a manifestarse en las generaciones más jóvenes, y Carlos II era el último eslabón de una cadena rota, marcada por enfermedades hereditarias, malformaciones y deficiencias físicas, que lo habían dejado incapacitado para cumplir con las expectativas de un rey. Aunque en su mente la lealtad a la familia y la dinastía seguía siendo su misión, su cuerpo y su mente estaban muy lejos de ser las de un monarca capaz de gobernar. Mientras tanto, las preocupaciones políticas se intensificaban. España, una nación con vastos territorios en Europa, América y Asia, se veía cada vez más vulnerable. Los intereses de los poderosos reinos europeos comenzaban a vislumbrarse con avidez. Francia, bajo el rey Luis XIV, ya había comenzado a explorar opciones para que la corona española pasara a sus manos a través de alianzas estratégicas. Los Borbones veían en la debilidad de los Habsburgos una oportunidad dorada para expandir su influencia en Europa. La posibilidad de que Carlos II no pudiera dejar un heredero era el tema más discutido en los círculos políticos internacionales. La corte de Viena, la de París y la de Londres ya estaban involucradas en conversaciones secretas sobre cómo dividir el vasto imperio español, ya que todos sabían que, sin un hijo legítimo de Carlos, la sucesión quedaría en manos de aquellos que pudieran reclamarla por derecho. Las negociaciones y alianzas ya estaban en marcha, y lo que había sido un imperio dominante durante siglos se desmoronaba lentamente, no por una invasión extranjera, sino por la incapacidad interna de su propia familia real. Dentro de los pasillos del Alcázar, la tensión aumentaba. Felipe IV, quien había luchado durante toda su vida por mantener la integridad de su dinastía, sabía que sus esfuerzos por preservar el poder familiar estaban fallando. La obsesión por la pureza de la sangre había resultado ser la maldición de su casa. Mientras las discusiones sobre la sucesión continuaban, él se encontraba cada vez más atrapado en una red de decisiones que no podía deshacer. Los secretos médicos, las discusiones sobre la fertilidad de su hijo, y las presiones de la corte ya no podían mantenerse ocultos por mucho tiempo. Felipe IV se retiró a sus aposentos con el corazón pesado, sabiendo que el futuro de España ya no dependía de él ni de su hijo. La dinastía Habsburgo se estaba desintegrando por dentro, y la esperanza de preservar el poder por medio de la consanguinidad había dado paso a la tragedia inevitable. España, la nación que alguna vez fue el imperio más grande del mundo, estaba al borde de la disolución, y el rey, agotado por la desesperación, ya no sabía cómo mantener la fachada de una familia real intacta.
Los días se deslizaban uno tras otro en la corte de Madrid, marcados por una sensación de desesperación que se había apoderado de los pasillos del Alcázar. La familia real, atrapada en su propia decadencia, parecía cada vez más distante de la grandeza que alguna vez representó, con acento agudo. A pesar de todos los esfuerzos por mantener las apariencias, la enfermedad y la impotencia de los Habsburgos se estaban convirtiendo en un secreto a voces. En los círculos más íntimos de la corte, los susurros sobre la condición de Carlos II se mezclaban con las tensiones de los nobles que veían cómo la situación política se volvía más inestable con cada día que pasaba sin un heredero. Los médicos reales, impotentes ante la gravedad de la situación, continuaban recetando remedios con la esperanza de mejorar la salud del rey. Pero sus esfuerzos eran en vano. Por más que se probaran tonificantes, brebajes de hierbas y ungüentos exóticos, nada lograba aliviar las dolencias de Carlos II. Los rituales médicos de la época, en su mayoría basados en supersticiones y teorías erróneas, solo empeoraban la situación. En las noches más oscuras, algunos de los médicos más modernos de la corte, como el doctor Juan Bautista Juanini, se sentían como si estuvieran luchando una batalla perdida. A pesar de sus conocimientos avanzados, sus métodos eran rechazados por la vieja guardia, quienes aún creían que la enfermedad provenía de humores desbalanceados, peor aún, de influencias demoníacas. La medicina de la época no estaba preparada para enfrentar el problema central, la fragilidad genética provocada por siglos de matrimonios consanguíneos. El diagnóstico de hipogonadismo en Carlos II, que lo había dejado físicamente impotente y mentalmente limitado, era la causa fundamental de todos los problemas de la familia real, pero nadie parecía dispuesto a aceptar la verdadera naturaleza del mal que aquejaba a la dinastía. Los remedios caseros y las pócimas de la corte solo ofrecían un alivio temporal, pero nunca resolvían la raíz del problema. Mientras tanto, la corte española seguía intentando mantener las formas. Las festividades continuaban, aunque ya no tenían el mismo brillo ni la misma alegría de antaño. Los banquetes, las recepciones y los bailes se convirtieron en rituales vacíos, celebraciones que se llenaban de comida y música solo para ocultar la verdadera crisis que se desataba en el corazón de la familia real. La corte, a pesar de su magnificencia, no era más que un espejo roto de lo que alguna vez fue, una familia que intentaba aferrarse a un poder que ya se desvanecía. El estrés psicológico sobre Carlos II aumentaba a medida que se daba cuenta de que, no solo su cuerpo era incapaz de cumplir con las expectativas de la realeza, sino que también su mente estaba siendo invadida por la ansiedad y el temor. Sabía que los ojos de todos estaban puestos en él, esperando que cumpliera con su deber como monarca, pero cada día le era más claro que no estaba preparado para gobernar, ni para heredar el trono. En sus momentos de soledad, se preguntaba si algún día España encontraría la fuerza para sobrevivir sin su linaje, si su propia existencia no sería la última sombra de una dinastía condenada. Felipe IV, desesperado por ver la salud de su hijo deteriorarse, ordenó una nueva serie de remedios. Los médicos trajeron extraños tratamientos de todo el continente europeo, pociones de hierbas raras, baños de vapor de especias exóticas y fórmulas alquímicas de médicos italianos y franceses. Sin embargo, ninguno de estos tratamientos logró hacer más que empeorar la situación. Un día, un médico de la corte, un joven recién llegado de Italia, sugirió algo inusual, un baño de sangre animal. Según él, el contacto con la sangre de un toro recién sacrificado podría revitalizar al rey y devolverle su firit, energía vital. Como última esperanza, se preparó el baño, pero Carlos II, aterrorizado por la idea, se negó a probarlo. La corte, incapaz de hacer frente a los problemas reales, había recurrido a lo irracional, sin comprender que el destino de la dinastía estaba sellado no por la falta de remedios, sino por una genética rota. En medio de estos fracasos, la familia real seguía manteniendo una fachada de normalidad. Los nobles y cortesanos continuaban asistiendo a los banquetes y recepciones, aunque los murmullos sobre el futuro de la dinastía se intensificaban. Todos en la corte sabían que el fin estaba cerca, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La tragedia que se estaba viviendo en silencio en las habitaciones del Alcázar pronto llegaría a oídos de Europa, y cuando eso sucediera, la decadencia de los Habsburgo ya no sería solo un problema interno, sino una crisis internacional. El tiempo seguía avanzando con una calma cruel, pero en la corte de Madrid el aire estaba lleno de desesperanza. Pasaron los años sin que Carlos II lograra cumplir con las expectativas que su reino le imponía. Ni como monarca ni como marido. La sombra de la infertilidad seguía pesando sobre él y sobre su matrimonio con María Luisa de Orleans, la joven princesa francesa que había llegado a España con tantas esperanzas, pero que pronto se dio cuenta de que su papel en la corte no sería el de una reina consorte que pudiera ejercer poder,
sino el de una figura más, que se veía atrapada en una red de impotencia hereditaria. Después de casi 10 años de matrimonio sin hijos, María Luisa enfermó repentinamente. La corte, acostumbrada a las malas noticias sobre la familia real, no prestó demasiada atención al principio, ya que la reina había padecido diversas dolencias a lo largo de los años. Sin embargo, esta vez la enfermedad fue más rápida y más feroz. En pocos días, la salud de la joven reina, que había llegado a Madrid, llena de vida y energía, se deterioró completamente. El diagnóstico fue rápido y aterrador: apendicitis. Pero el desenlace fue aún más trágico. María Luisa de Orleans murió a la edad de 26 años, en medio de un profundo dolor físico y emocional. Su muerte, aunque oficialmente explicada como una ruptura de apéndice, fue un golpe devastador para la corte. Para muchos, la joven reina había sido la última esperanza de la familia Habsburgo. La posibilidad de que el matrimonio de Carlos II hubiera dado frutos, que un hijo sano pudiera haber heredado la corona y continuado la dinastía, se desvaneció con la muerte de María Luisa. Para los observadores internacionales, no solo se trataba de la pérdida de una reina consorte, sino también de la desaparición de cualquier esperanza realista de que la familia Habsburgo pudiera seguir en el trono de España. La corte española, profundamente afectada por la muerte de la reina, se sumió en un estado de luto. Felipe IV, aunque debilitado por los años y las tragedias que lo habían rodeado, se mostró devastado por la muerte de la joven mujer que había tratado de cumplir con su deber real. Pero en su corazón, Felipe sabía que la pérdida de María Luisa marcaba el final de cualquier esperanza de salvación para su linaje. No solo había perdido a una reina, sino también la última oportunidad de asegurar la sucesión. Carlos II, ya abatido por la carga de la infertilidad y su propia incapacidad para gobernar, se sumió en una profunda depresión tras la muerte de su esposa. Los médicos de la corte, incapaces de aliviar su sufrimiento emocional y físico, continuaron con sus tratamientos infructuosos. La vida en el Alcázar se volvió más sombría con cada día que pasaba. Mientras el joven rey luchaba por encontrar algún sentido en su existencia, se veía atrapado en una vida marcada por la enfermedad, la impotencia y la desesperación. Sin un heredero, sin un futuro claro, y con su reino desmoronándose a su alrededor, Carlos II se convirtió en un hombre sin esperanza. Los rumores sobre el fracaso de la dinastía Habsburgo se extendieron rápidamente por toda Europa. Las cortes extranjeras, especialmente la de Francia, observaban con creciente preocupación la desaparición de la familia real española de su posición dominante. Era un hecho que no solo afectaba a España, sino a toda Europa. La inestabilidad política en España era ahora evidente, y todos sabían que el fin de la dinastía Habsburgo estaba a la vista. Aunque Carlos II aún era rey, su salud y su incapacidad para gobernar habían convertido la corona en un símbolo vacío de poder. Los intereses extranjeros comenzaron a moverse rápidamente, y los ojos de Luis XIV de Francia se centraron en la posibilidad de tomar el control del vasto imperio español. Francia veía la decadencia de los Habsburgo como una oportunidad única para expandir su influencia, y ya se estaban haciendo movimientos para asegurar que la sucesión pasara a manos de los Borbones, la Casa Real francesa. A medida que pasaban los meses, y luego los años, la sucesión se convirtió en una cuestión cada vez más urgente, y la diplomacia internacional empezó a llenar el dejado por la debilidad interna de España. Con la muerte de María Luisa, la última esperanza de la familia real se extinguió. Las funerales fueron un evento sombrío, pero el luto no duró mucho. La corte, aunque triste, sabía que el próximo paso era inevitable. El final de la dinastía Habsburgo se estaba acercando rápidamente, y el futuro de España ya no dependía de ellos. Mientras tanto, las naciones extranjeras se preparaban para una guerra de sucesión que se libraría no solo por el trono de España, sino también por el control de su vasto imperio. A pesar de la muerte de María Luisa, la necesidad de asegurar la sucesión no se detuvo. El rey Carlos II, aún joven pero completamente incapacitado para llevar la corona, debía casarse nuevamente. La corte española no podía permitirse el lujo de dejar la sucesión en manos de un hombre que ya no tenía la capacidad física o mental para gobernar. A pesar de su salud deteriorada, el matrimonio era visto como una obligación esencial para la continuidad de la dinastía. La familia Habsburgo había llegado al último tramo de su existencia como dinastía dominante en Europa, y Carlos II debía hacer lo impensable, casarse nuevamente. Aunque el destino de su descendencia ya estuviera sellado por generaciones de matrimonios consanguíneos. Así, en 1690, Carlos II se casó con Mariana de Neoburgo, una princesa alemana que pertenecía a una familia conocida por su prodigiosa fertilidad. Su madre, la duquesa de Neoburgo,
había tenido nada menos que 23 hijos, lo que la convertía en la candidata perfecta en la mente de los consejeros de la corte. Aunque la nueva reina venía de una familia fértil, la esperanza de que este matrimonio fuera diferente pronto se desvaneció. El matrimonio de Carlos II y Mariana de Neoburgo, como el anterior, fue una farsa trágica. A pesar de los esfuerzos de los médicos y cortesanos, la incapacidad de Carlos para consumar el matrimonio persistió. El rey, debilitado tanto física como emocionalmente, se encontraba atrapado en una realidad que no podía cambiar. En sus momentos más oscuros, Carlos II confesó a sus consejeros y confesor que temía que su linaje se extinguiera con él, pero que no podía hacer nada al respecto. La tragedia no solo se reflejaba en su propio cuerpo, sino también en la incapacidad de la corte para aceptar la realidad de la disolución de la dinastía. Mariana, aunque joven y hermosa, pronto se dio cuenta de que su rol en la corte no era el de una reina que podría influir en las decisiones políticas, sino una mera figura decorativa, atrapada en un matrimonio fallido. A pesar de que su familia había llegado a Madrid con grandes esperanzas, ella misma se encontraba atrapada en una situación imposible. Como María Luisa antes que ella, Mariana de Neoburgo estaba condenada a vivir en la sombra de un hombre incapaz de cumplir con las expectativas reales. La corte, cada vez más desesperada, trató de mantener la imagen de estabilidad, pero las piezas del rompecabezas ya no encajaban. Las estrategias matrimoniales de la familia Habsburgo, que durante siglos habían sido la base de su poder, ya no funcionaban, no había un heredero, y los intentos por asegurar la sucesión con otro matrimonio resultaron en un ciclo de frustración, fracaso. La noticia del nuevo matrimonio no produjo el alivio que se esperaba. Los embajadores extranjeros, que siempre observaban con atención la situación interna de España, se dieron cuenta rápidamente de que a pesar de los esfuerzos por mantener la apariencia de grandeza, la dinastía Habsburgo ya no tenía fuerza para sostenerse. Las conversaciones diplomáticas en las cortes europeas se tornaron más agresivas. Los Borbones, encabezados por Luis XIV de Francia, comenzaban a maniobrar para asegurar que la sucesión de España pasara a sus manos. En medio de todo esto, el pueblo español también sentía el peso de la decadencia dinástica. Aunque muchos no comprendían la complejidad de los matrimonios consanguíneos, sí veían los efectos: un país gobernado por un rey débil, incapaz de garantizar la estabilidad política, y una corte que ya no representaba el esplendor de antaño, sino la tragedia de un imperio que se desmoronaba lentamente. Los rumores sobre la incapacidad de Carlos II para gobernar se filtraban por todo el reino, afectando la moral de la población. La ilusión de que España continuaría siendo la potencia dominante de Europa se desvanecía rápidamente, y el miedo a la inestabilidad se extendía por los territorios del imperio. El matrimonio de Carlos II con Mariana de Neoburgo fue, en muchos sentidos, el último intento desesperado de preservar una línea de sucesión que ya no tenía base. La familia Habsburgo se encontraba en su punto de ruptura, y el futuro de España ya no dependía de ellos. Los Borbones, cada vez más influyentes, sabían que su momento estaba por llegar. Mientras tanto, Carlos II vivía en una especie de trance, consciente de que la historia lo recordaría no como un rey que gobernó con fuerza, sino como el último eslabón de una dinastía que se había destruido desde dentro. El 1 de noviembre de 1700, la corte española se sumió en un silencio sombrío, cuando la noticia de la muerte de Carlos II se extendió como un incendio por todo Madrid. Con solo 39 años, el último de los Habsburgo españoles había fallecido en su lecho, tras décadas de sufrimiento físico y mental. El rey, quien nunca pudo cumplir con las expectativas de su linaje, murió en medio de una España que ya se encontraba al borde del colapso, una nación cuya grandeza se desvanecía con la misma rapidez con que su dinastía se desmoronaba. La muerte de Carlos II fue, en muchos sentidos, el fin de una era. La familia Habsburgo, que una vez dominó vastos territorios de Europa, ya no tenía ningún heredero viable. Los estudios médicos sobre su muerte revelaron la verdadera magnitud de los efectos de la consanguinidad. Su cuerpo estaba tan deteriorado que los médicos encontraron sorprendentes hallazgos en su autopsia. El corazón de Carlos II era del tamaño de un grano de pimienta, los pulmones estaban en estado de putrefacción, los intestinos gangrenados, y la única testículo restante estaba negro y encogido. Su cerebro estaba lleno de líquido, lo que indicaba una degeneración mental profunda. Fue un final simbólico, no solo de un monarca, sino de toda una dinastía condenada por su obsesión con preservar la pureza de la sangre a costa de la salud de sus descendientes. Cuando los médicos realizaron la autopsia de Carlos II, los resultados sorprendieron incluso a los más experimentados. La ciencia de la época no podía explicar completamente los efectos de la endogamia sobre el cuerpo humano,
pero lo que encontraron en el cuerpo de Carlos II era el colapso total de un organismo que había sufrido el peso de generaciones de matrimonios consanguíneos. Los estudios modernos más tarde confirmarían que Carlos II probablemente padecía una combinación de trastornos genéticos recesivos, entre ellos el síndrome de Klinefelter y la insensibilidad a los andrógenos, lo que explicaba sus características físicas y su infertilidad. En el palacio, el lamento de la corte fue ensordecedor, pero la tristeza que se sintió era más una resignación que un verdadero dolor por la pérdida de un monarca. Sabían que la muerte de Carlos II era inevitable, y con ella, el fin de los Habsburgo españoles. El príncipe Felipe de Borbón, nieto del rey Luis XIV de Francia, se presentó como el nuevo heredero al trono, lo que desencadenó la Guerra de Sucesión Española. Con la muerte de Carlos II, la Casa de los Borbones comenzaba a posicionarse como la nueva familia real, y España se veía abocada a una guerra civil y europea por el control de su vasto imperio. Los rumores de la muerte de Carlos II corrieron rápidamente, y las cortes extranjeras, que ya se habían preparado para la caída de la dinastía Habsburgo, se movieron rápidamente para asegurar el inganiat futuro de la corona. Francia, que había apoyado las aspiraciones de los Borbones durante años, vio en la muerte de Carlos II una oportunidad para consolidar su poder en Europa. Luis XIV, rey de Francia, tenía grandes planes para asegurarse de que su nieto Felipe de Anjou tomara el trono español. La situación política de España después de la muerte de Carlos II era incierta. Los nobles españoles, ya debilitados por las décadas de inestabilidad, se vieron atrapados entre las alianzas extranjeras y la lucha interna por el poder. Mientras los ejércitos se preparaban para la guerra, España se encontraba al borde de la desmembración. El Imperio español, que había sido la columna vertebral de la monarquía Habsburgo, comenzó a fragmentarse, y la Guerra de Sucesión se convirtió en una lucha de proporciones épicas entre los aliados de los Borbones, liderados por Francia, y los partidarios de los Habsburgo, apoyados por Austria y otras naciones europeas. El final de la dinastía Habsburgo en España fue el resultado de una serie de decisiones políticas, sociales y biológicas que comenzaron siglos antes. La obsesión por la pureza de la sangre, los matrimonios entre parientes cercanos y la falta de consideración por las advertencias científicas, habían condenado a la familia real a una espiral de decadencia. Carlos II no fue simplemente una víctima de su tiempo, fue un producto de una tradición que en última instancia destruyó todo lo que su familia había construido. El trono de España, que una vez estuvo ocupado por una de las casas reales más poderosas de Europa, pasó a ser controlado por los Borbones. Felipe de Anjou, quien se convertiría en Felipe V de España, fue proclamado rey, poniendo fin a siglos de dominio Habsburgo en la península ibérica. La dinastía borbónica comenzó su reinado, marcando el inicio de una nueva era en la historia de España. Mientras tanto, en el Escorial, la tumba de Carlos II se convirtió en un lugar de reflexión y lamento. Su figura, retratada en innumerables pinturas y recuerdos, ya no era un símbolo de poder, sino de la consecuencia de una política que despreció la naturaleza en favor de la pureza dinástica. Su historia, llena de sufrimiento y desesperación, se convirtió en una lección sobre los peligros de anteponer el orgullo y el poder a la salud y la humanidad.